Muy bien, estas son las 4 marcas que representamos nosotros: International, Case, Hyundai y Foton. Y hoy nos vamos a dedicar, tenemos 2 grandes marcas de construcción, que son Case Construction, que la tenemos hace más de 20 años. Tenemos la marca Case Construction, que la tenemos hace más de 20 años, que hace parte del grupo CNH, y muy recientemente la línea de construcción Hyundai, maquinaria proveniente de Corea. Muy bien, entonces empezamos. ¿Cómo se define una excavadora? Una excavadora se define como una máquina autopropulsada, refiriéndose a que tiene una unidad de potencia que puede trabajar sobre neumáticos y sobre orugas, que tiene una estructura que le permite girar 360 grados a un lado o al otro lado de manera ininterrumpida, que su diseño permite la excavación en terrenos duros, que carga, eleva la carga, gira y descarga materiales por acción de la cuchara. Esta estructura que tiene una excavadora está integrada en su conjunto por una pluma o boom y un brazo o balancín o arc que se dice, sin que la estructura o el chasis se desplace. Aunque la excavadora es un vehículo autopropulsado que tiene movimientos a baja velocidad, generalmente su posición de trabajo permanece fija o invariable, o que puede anclarse en el terreno. Es bueno conocer un poquito el origen. En esta fotografía que logramos conseguir está la primera excavadora. Observen en la parte inferior perdón, un momentico, me devuelvo. En la parte inferior, como lo vamos a ver más adelante, que su movimiento era sobre rieles. Esta máquina, digamos que la primera idea de una excavadora fue en el año de 1835 por un ingeniero joven de nombre William Otis. Este hombre se fijó que en la construcción de los trenes, de los ferrocarriles en Estados Unidos, de un lugar a otro, se invertía mucha mano de obra en excavación a punta de pico y pala. Entonces, este hombre lo que buscaba era optimizar el tiempo en las excavaciones en las vías del tren. Y otro de los objetivos de este joven era ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, el primer prototipo de excavación tuvo un fracaso porque su balde o su cuchara no podía girar más de 90 grados. Entonces, la máquina sufrió unos atrasos. Sin embargo, Otis siguió trabajando en su diseño y en febrero de 1839 obtuvo la primera licencia o la primera patente de una excavadora sobre orugas, que fue la número 1089. Esta primera excavadora fue utilizada en la construcción de un ferrocarril occidental de Massachusetts a Nueva York. Esto es una foto de aquella época. Compárenla con la foto de la derecha. Se parecen mucho en el tamaño de los brazos. Les muestro la primera excavadora inventada en Europa sobre ruedas. La marca era Libre en aquel momento. Entonces, esto como manera informativa para que ustedes conozcan qué tipos de excavadora hemos tenido en el transcurso de los tiempos. Ahora bien, la excavadora ha evolucionado en el tiempo, ya que su motor cambió a un motor de combustión interna y mucho más recientemente a motores eléctricos. Su brazo excavador o balancín o arm funciona con un sistema hidráulico. Su longitud varía para permitir trabajos diferentes y profundidades diferentes. Hoy por hoy,
hay aspectos básicos importantes en la selección en lo que se han enfocado los fabricantes de las excavadoras. Hoy, los pilares fundamentales en la fabricación de una excavadora hoy por hoy están basados en la seguridad del operador, con cabinas ROPS, cabinas FOPS, computadores on-board para ayudarle al operador en todas las funciones de la máquina, a determinar las fallas, los códigos de servicio, e igualmente las cabinas también han sido diseñadas con bajo nivel de ruido y confort para el operador. Entonces, uno de los pilares de hoy por hoy de cualquier fabricante, lo que hemos investigado, está concentrado en el confort del operador. Otra función importantísima, en el menor consumo de combustible. Y si ustedes se dan cuenta, todos los fabricantes ofrecen hoy un uso eficiente del combustible. Lo que se busca es optimizar la capacidad del motor y la bomba hidráulica versus el consumo de diésel. Segundo aspecto. El tercer aspecto fundamental, un mayor flujo hidráulico a través de 2 bombas de alto rendimiento. Otro aspecto importantísimo, la baja de emisiones de gases al medio ambiente. Entonces, digamos que estos 4 aspectos fundamentales que acabamos de ver están determinando la construcción de las excavadoras hoy por hoy. Lo dicen todas las marcas para no referirme a alguna en especial. También el incremento de la productividad como una consecuencia de un motor de menor consumo de combustible y también como una consecuencia de un mayor flujo hidráulico en las bombas. Y por último, pues no descuidamos el tema del medio ambiente. En esta diapositiva podemos ver en resumen los diferentes componentes de la máquina. Un motor con sus accesorios ubicados en la parte de atrás de la cabina, unos componentes hidráulicos, lo que llamamos los cilindros del boom, el cilindro del boom también, el cilindro del dipper, la cuchara, el tren de rodaje, el chasis o la parte baja y el tren de rodaje. En las excavadoras, creo que señores, perdón. Las excavadoras hoy se dividen en 2 grupos. Las excavadoras sobre llantas, en la fotografía de la radiografía de la derecha, y las excavadoras sobre oruga en la parte derecha. A su vez, las excavadoras de orugas se dividen en 3 grandes grupos, lo que llamamos las mini excavadoras, las excavadoras de rango medio y las excavadoras ultrapesadas o de gran capacidad. En el rango de las mini excavadoras contemplamos los modelos que están entre menos de hasta 1 tonelada de peso. Las de rango medio, hay unas que son de 10 a 20 toneladas que las llamamos rango bajo, las de 20 a 30 toneladas de rango medio y las de entre 30 y 50 las llamamos dentro de este rango del rango medio, las de gran producción. Y ya de alto volumen o minería mayor de 80 toneladas. Entonces tenemos, me devuelvo un poquito, 2 familias de excavadoras sobre oruga y sobre llantas. A la vez las de oruga se dividen en 3 grandes grupos y también hay otro grupo de excavadoras que son las de 0 radio de giro. Es decir, que la máquina gira dentro del ancho de la oruga, o aquellas otras de mínimo radio de giro que tienen un radio de giro menor del 120% del ancho de la oruga de la máquina. Entonces, estos grupos que las acabo de dar a conocer es como se clasifican los equipos. Muy bien. Veamos ahora cuáles son sus aplicaciones. Las funciones de la excavadora son sumamente diversas y están dedicadas a la minería de gran producción, a la minería subterránea o a cielo abierto, a la minería del carbón, ferroníquel, oro, plata y platino. También se utilizan en el sector agrícola, en la industria forestal, en todo lo que es la tala de árboles, en los sistemas de riego para limpieza de canales, en la industria metalúrgica,
para la fabricación de del hierro y el acero. En la industria metalúrgica uno puede ver configuraciones muy especiales de equipos. También se usan en los rellenos sanitarios. También se usa en la limpieza de aguas negras, de aguas tratadas, en la construcción de presas hidroeléctricas para la generación de energía y consumo de agua, y pueden ser equipadas con multiplicidad de accesorios que permiten realizar diferentes labores complementarias. Otros diseños de excavadoras que contemplamos es la Mass Excavator, que es una excavadora que está diseñada con brazos y boom cortos para optimizar la producción y para lograr una mejor fuerza de desprendimiento. También se pueden configurar equipos excavadoras para suelos blandos, donde la configuración de los brazos largos permite mayor alcance y es lo que denominamos long reach. Hay versión igualmente para túneles, hoy de mucha moda en nuestro medio, los cuales deben asegurar un mejor confort y seguridad para el operador y permitir una visibilidad operativa. Otras aplicaciones, como ya lo manifesté en la diapositiva anterior, está la manipulación de chatarra. Muy bien, entonces, para suelos de dureza muy elevada se suelen incorporar elementos de desgaste resistentes y fabricados para dichos fines. La instalación de elementos como martillos hidráulicos, cizallas, fresadoras, ayuda muy bien también a este tipo de labores. Les anexo esta foto de una aplicación especial y de una vez los estamos, como lo va a decir mi compañero Juan Carlos, una próxima reunión o una próxima conferencia sobre aditamentos y dispositivos especiales en maquinaria de construcción. Esta es una máquina diseñada especialmente para este trabajo, para lograr alcance y visibilidad del operador. Importante, de acuerdo con el programa especializado de Discovery Channel, una excavadora puede levantar el 30% de su peso total. Puede romper objetos con una fuerza equivalente al 60% de su peso y el cucharón puede transportar en un solo viaje hasta el 10% de su capacidad. De modo que mientras más pesadas sean los equipos, mayor es su fuerza en cada palada. Actualmente existen excavadoras que sobrepasan los 225 metros de longitud, los 96 metros de diámetro, con un peso de más de 13.000 toneladas y que son capaces de remover cerca de 240.000 metros cúbicos por día. Un ejemplo de ello. Muy bien, señores. Entonces, aquí en esta diapositiva les quiero mostrar cuáles son los mayores productores de excavadoras a nivel mundial. Entonces, el primer renglón lo ocupa Caterpillar, fabrica 30.550 excavadoras estándar, digámoslo así, las que vimos de rango medio, 9.632 mini excavadoras, excavadoras sobre ruedas 1.449, para un total año de 41.631 excavadoras, con un porcentaje de participación del 12%. Y luego está Komatsu, luego está Hitachi, cuarto renglón Hyundai, con el 7% de participación del mercado, está Kobelco, Kubota, Volvo, Doosan, Sany, Yanmar, John Deere, Bocat, JCB, Takeuchi y el grupo CNH. Entonces, esto es para que ustedes tengan un conocimiento de cuáles son los mayores productores de excavadoras a nivel mundial. Todos estos, la mayoría de estas marcas hacen presencia en nuestro país. Nuevamente, los mayores fabricantes de excavadoras a nivel mundial. Entonces, como ya está Bocat con su renglón de mini excavadoras, está Case Construction con mini excavadoras y excavadoras,
Caterpillar con mini excavadoras y minería, Doosan, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Kato, Kobelco, Komatsu, Kubota, Liebherr, Lujon, New Holland, Samsung, Sany, Sumitomo, Sunward, Takeuchi, Volvo y Yanmar. Parte de la capacitación que queríamos dar en el día de hoy está enfocado en estos aspectos importantes o conceptos fundamentales para seleccionar una excavadora. Costo-beneficio hoy por hoy es de las variables consultadas con todos los ingenieros en relación con el bajo consumo de combustible versus la potencia. Entonces, es el factor que más hoy por hoy están mirando los constructores de obras públicas. ¿Cuál es el rendimiento de la máquina versus su potencia? No solamente es decir que yo me consumo tantos galones por hora, sino es en relación potencia-peso, cuál es el consumo de combustible. El segundo aspecto importante es el tipo de material a trabajar. No olviden la densidad del material para su trabajo. El tercer aspecto, la potencia ideal según el peso. El tamaño ideal según la aplicación y el lugar donde vaya a trabajar. La fuerza hidráulica medida en su capacidad de desgarre. La longitud del boom y del brazo. La velocidad del giro en RPM por minutos que determina el ciclo de la máquina. El ancho de sus zapatas y las orugas. El tipo de volquetas a cargar midiéndolo en capacidad de metros cúbicos en metros cúbicos. El acople hidráulico para optimizar los tiempos de trabajo y obtener un mayor rendimiento hora-hombre. Considero yo que es fundamental tener operadores capacitados para este tipo de máquinas debido al alto costo que representa hoy una máquina de 20 toneladas o menos o mayor. El costo es muy alto y estamos entregándole a un operador una inversión muy alta dentro de la empresa. Lo segundo, que lo recojo de muchos de ustedes, que la máquina, sobre todo en la parte de su motor, tenga un buen soporte de postventa. Finalmente, ¿cuál es el precio del equipo? Miren que es una variable que no es de las primeras, sino está al final de la selección de las variables y luego las posibilidades de financiación. Entonces, les traigo como resumen estas características básicas o conceptos fundamentales para poder escoger una excavadora. Y les traje algunos ejemplos para que los veamos acá. Traje la marca CAT, la marca Doosan y la marca Hyundai en el rango, como lo dice aquí, entre 21 toneladas y 22 toneladas. Entonces, ustedes observan, les estoy entregando la potencia neta de cada máquina medida en horsepower y ahí están los ciclos de desempeño en RPM por minuto. Característica importantísima, lo que les dije ahora, el tamaño de los brazos, antes de entrar a hablar de las bombas. Miren, miren acá la longitud de los brazos. Ofrecemos longitud de brazos de 2 metros, 2,40 y 2,92 en esta máquina R220. En esta máquina Doosan, 2,25, 2,40 metros, 2,90 y 3,50. Y en la Caterpillar encontré el largo del brazo de 2,90. ¿Por qué esto es importante? Cuando nos bajemos acá a la fuerza de empuje del brazo, ustedes observan que entre el brazo sea más corto, 2 metros, la capacidad en kilonewtons de empuje es de 151 kilonewtons. Y en la medida en que el brazo tiene mayor longitud, por obvia razón, mayor profundidad de excavación, la fuerza de empuje se disminuye de 151 a 125. Y si el brazo es de 2,92, la fuerza de empuje es de 196,9. En el sistema de hidráulico, observen el flujo por minuto de las bombas. En esta máquina es de 223,2 litros por minuto. La competencia nos ofrece 215 litros por minuto y
y la otra marca 214.5 por minuto. Entonces, uno va determinando, como lo dije en la diapositiva anterior, en esta, la fuerza hidráulica, la capacidad de desgarre como uno de los factores determinantes en la selección de su máquina excavadora en relación con la potencia y con el peso ofrecido por el fabricante. También es importante resaltar la profundidad de excavación de la máquina dependiendo de su longitud. Una longitud menor de brazo nos da una menor fuerza de excavación, pero nos da, como ya lo dije, una mejor fuerza de empuje. Y por último, veamos la velocidad de giro o la tornamesa. Entonces, las máquinas excavadoras hoy por hoy hay que determinar cómo trabajan sus sistemas hidráulicos, de tal manera que cuando yo estoy rompiendo, tengamos claro que la máquina es capaz de que toda la fuerza hidráulica que tiene la máquina en ese momento se la asigne al rompimiento, porque es el ciclo que estoy yo en este momento trabajando. Y las máquinas hoy, como lo vimos en la diapositiva anterior, tienen un panel de control donde aparecen varias opciones de trabajo. Aparece la opción de trabajo del Heavy Duty, del Super Priority. El Super Priority se refiere a la velocidad de giro. Entonces yo en ese momento, cuando voy a realizar el giro de la máquina, concentro toda mi hidráulica para que el ciclo sea rápido, el ciclo de recoger el material y depositarlo en la volqueta. Entonces esto es un ejemplo simplemente de 3 modelos de máquinas. Les voy a presentar otros 3 modelos de máquinas. Como pueden ver, es una Limbel, una Kobelco y una Case. Lo mismo, les ofrecemos diferentes tamaños de brazos, 240, 294, también tiene de 3,20 metros. Limbel ofrece lo mismo y Kobelco todo lo mismo. Todas las máquinas nos dan diferentes opciones de brazos, todas las máquinas nos dan diferentes tamaños de uno. Y todas las máquinas siempre nos dan la profundidad de excavación, nos dan la fuerza de rompimiento y nos dan las características necesarias para hacer una buena selección. Y finalmente, las zapatas también las ofrecen de distintos anchos. ¿Por qué de distintos anchos? Y hay que tener en cuenta que una zapata de 600 milímetros de ancho es una máquina ideal para trabajar en una cantera, mas no es una máquina ideal para trabajar en un derrumbe o en una zona pantanosa. Cuando yo tengo una máquina donde hay derrumbe y hay que hacer rellenos o hay que mover material, yo recomendaría una zapata de 800 o de 900 milímetros, dependiendo del tamaño de la máquina. Cuando es de 600 es para una cantera. ¿Por qué razón? Las tejas, cuando son muy anchas y están trabajando en cantera, tienden a flexionarse y rompen los pasadores del sistema de rodaje. Dejamos este ciclo de excavadoras y pasamos a la elección de los baldes, que es uno de los aspectos fundamentales de toda excavadora. Generalmente los baldes se determinan siempre en metros cúbicos o yardas cúbicas, y la elección del balde correcto depende de la excavadora y de las características del material a cargar. Repito una característica que había dicho: no olvide la densidad del material, busque las densidades en las tablas, determine el peso a cargar en su cuchara, determine el volumen de su cuchara y tenga en cuenta cuando haga los cálculos que el balde también influye en determinar el tamaño del balde. De acuerdo con los conocimientos, el proceso de selección del balde debe comenzar con las tablas de capacidad que da cada fabricante. Y hay una tendencia que yo he visto de qué tamaño es el balde de la excavadora. La gente piensa que entre más grande sea el balde, de acuerdo al tamaño de la máquina, voy a tener mejor productividad. Lo que debemos tener en cuenta es el área de contacto de la excavadora cuando está rompiendo. Esto que estoy yo hablando en este momento es cuando la máquina está rompiendo. Entonces, hay que tener en cuenta una relación entre el peso de la máquina, la potencia de la máquina y el tamaño del balde para que el área de contacto me dé la mejor fuerza de rompimiento. Si yo tengo una mejor fuerza de rompimiento con un balde adecuado,
pues el ciclo va a ser menor. Si yo tengo un balde muy grande y el área de contacto es mucho más grande, más me voy a demorar en llenar la cuchara, voy a exigirle mucho más a la máquina y los ciclos se me van a aumentar. Entonces es muy importante el área de contacto del balde frente al montículo a cortar. Los baldes, dependiendo del material, están divididos en baldes estándar, en baldes heavy duty o extremadamente duty. Los cucharones estándar son adecuados para aplicaciones generales, movimiento de tierra sin grandes concentraciones de grava o de piedra, recomendados especialmente para aplicaciones ligeras. Los baldes de configuración heavy duty, estructuras un poco más reforzadas y a diferencia del anterior, un poco de aplicaciones un poco más severas. Y los extremadamente duros son para operaciones muy severas, sobre todo en canteras. Allí el volumen no importa, sino la fuerza de rompimiento. Y señores, tengan en cuenta, desde mi punto de vista, que la parte más importante de una excavadora es su diente, el diente de contacto, que es la superficie que está cortando. Esto es un ejemplo rápidamente de un balde de uso general, como es este de acá, un balde heavy duty y un balde rocker. Finalmente, para terminar este ciclo, esta primera charla, ¿cuáles son las fallas más comunes en su excavadora? Nosotros recomendamos, como todos ustedes lo conocen, que la máquina tenga una revisión periódica y por lo menos una revisión a profundidad una vez al año. Las fallas más comunes están en las roturas de los cilindros hidráulicos, en la falla de la bomba hidráulica o en los motores de traslación. Hay roturas y fisuras y grietas importantes en los brazos hidráulicos, roturas o fisuras en los baldes. No reconstruya los baldes, cámbielos. Un buen diente corta y aumenta su productividad. Entonces, ¿por qué se rompen los baldes? Cuando un diente no tiene una buena superficie de contacto, cuando un diente está romo, uno empieza a golpear el elemento de corte y como está romo, no corta bien y todo va contra el balde. Y si no va contra el balde, va contra los brazos. Por eso se generan las fallas en las máquinas. Entonces, es importantísimo determinar el diente adecuado. Los motores también fallan porque las válvulas están sonando, porque le falta calibración a las válvulas, o porque los filtros están sucios, o porque no son los adecuados. Entonces, también es muy importante esto. Las averías eléctricas en los diferentes componentes de la excavadora. Para esto se recomienda para evitar esto se recomienda que su excavadora tenga un mantenimiento preventivo importante. El número de horas lo determina cada fabricante. Esto es aconsejable para evitar altos costos de mantenimiento en sus equipos. Estos son ejemplos de fisuras en el boom de una máquina, reforzados. Aquí hay otro caso especial. Entonces, aquí es donde las máquinas sufren mucho y muchas veces dependen del balde seleccionado o cómo está la fuerza, el elemento de corte. El aceite hidráulico también es un aspecto muy importante en la producción de las excavadoras. Están íntimamente ligados con el rendimiento y la vida útil. Entonces, hay que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante para el cambio del aceite hidráulico. Hay que tener en cuenta la zona de trabajo de la excavadora. Las temperaturas altas influyen en la viscosidad del material y por lo tanto hay que escoger el aceite adecuado. Las tablas de mantenimiento y de operación de cada fabricante indican las temperaturas de trabajo de los aceites, el aceite con que viene en la máquina o el aceite que viene recomendado. Tenga en cuenta ese elemento indispensable. Como lo explicaba otro compañero en la sección de la conferencia la semana pasada, en el manual del operador está muy claro este tema del mantenimiento y del aceite hidráulico. Otro tema, la contaminación del aceite hidráulico puede traer consigo el desgaste prematuro
de componentes hidráulicos. Eso. Y para evitar esto es necesario la implementación de filtros correctos a fin de que se eviten el ingreso de partículas contaminantes externas. El tiempo adecuado para el cambio de los filtros dependerá obviamente de las especificaciones del filtro y de cada fabricante. Cuando utilicen martillos, el martillo calienta necesariamente el aceite hidráulico. Entonces hay que determinar el aceite recomendado, la viscosidad y permitir que la máquina descanse para que el aceite hidráulico cumpla su función hidráulica. Y por último, los dientes, que son elementos de corte, son calzas que deben de ser seleccionadas de acuerdo al material a cortar. No todos los dientes son iguales, no todos los dientes son para el mismo uso, entonces tenga en cuenta su material, tenga en cuenta las diversas formas que existen y las aplicaciones para ello. Tenga en cuenta, como ya lo dije, no reconstruya los dientes. Un diente romo o un diente sin filo afecta notablemente el rendimiento del equipo. Destruye el balde hasta que se rompe y puede afectar el brazo o la tornamesa y obviamente aumenta el consumo de combustible. Yo en este momento doy el paso a Juan Carlos Biasú para que sigamos con la siguiente parte de la conferencia, no sin antes dando el espacio para que ustedes hagan las preguntas pertinentes. En nombre de Navitran les agradezco mucho este tiempo que me han dedicado, espero que haya sido fructífero y con mucho gusto abrimos la sección de las preguntas. Juan Carlos, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos de nuevo, igual por la asistencia. Soy Juan Carlos Biasús, parte del equipo de maquinaria de Navitrans. Ya Carlos nos dio a todos un abrebocas de lo que es el tema del producto y la mejor selección de los productos, refiriéndonos a excavadoras. Y luego, bueno, ustedes se preguntarán, ya que tenemos un buen producto, tenemos una buena elección, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es sacarle mejor provecho a este equipo que acabamos de seleccionar. Aquí vamos a ver por encima, en esta presentación, en lo que falta de la sesión, qué hacer cuando tenemos ya el mejor equipo seleccionado y cómo mejorar ese trabajo en campo. Entonces, vamos a hablar un poco de la productividad. Entonces, el tema de la productividad en campo es pues uno de los mayores problemas a la hora de seleccionar el equipo, ¿no? El primer paso para estimar la productividad y lo que produce un equipo en el tiempo se hace teóricamente. Eso es lo que vamos a hacer en la sesión de ahorita. Vamos a estimar teóricamente cuál sería la productividad de un equipo. Sin embargo, como ustedes ven en este slide, lo mejor es también disponer de datos de campo, y por eso es que lo mejor es ir al campo, tomar datos, ir con cronómetro y consolidar eso y comparar eso con la productividad teórica que nos dan los fabricantes. Vamos a centrarnos en esta tabla y en estas slides que vamos a mostrar en la productividad con balde de un equipo. Entonces, ¿por qué? Porque también las excavadoras se puede medir la productividad con martillo, con accesorio. Sin embargo, en esta sesión lo que nos vamos a centrar es en el tema de balde. ¿Por qué vamos a medir la productividad de la excavadora? Porque en maquinaria amarilla hay equipos que son básicos en las operaciones y hay otros equipos que su filosofía o la creación de este equipo fue de equipos de apoyo o equipos de stand-by. Ustedes, pues todos los que estamos conectados, sabemos que en campo hay equipos que no pueden parar y que son esenciales a la hora de continuar una obra. Por ejemplo, la excavadora y el cargador sobre ruedas. ¿Por qué son prioritarios? Porque si esos equipos dejan de funcionar, pues el tema en obra se retrasa o se acaba. Entonces, por eso es que muchos fabricantes, muchas marcas, tienen sus datos y sus tablas de la productividad y tiempos de ciclo
de equipos como excavadoras y cargadores. Tenemos a los mini cargadores y a las conocidas pajaritas como equipos de apoyo, aunque pues obviamente ustedes ven también que en algunas aplicaciones los usan como equipos productivos, que eso no está mal, porque obviamente uno usa los recursos que tiene. Sin embargo, lo mejor sería que en aplicaciones prioritarias utilizaran excavadoras y cargadores. Vamos a hablar, antes de seguir con la tabla de productividad, un concepto básico. Vamos a diferenciar el tema de producción con productividad. ¿La producción qué es? Es el volumen o peso total de material que se debe manejar en una operación específica. Por ejemplo, aquí tenemos un pantallazo de un proyecto para del Metro de Bogotá, y por lo menos en las líneas verdes que ustedes pueden ver, parte de las condiciones del proyecto es que se requerirá la excavación de 2.5 millones de metros cúbicos de tierra. La calidad de los suelos se requiere de los suelos en el patio taller. No será fácil de trabajar, se requiere 128 millones de metros cúbicos de material para mejorar el asentamiento. Entonces ya sabemos que producción es el volumen o peso total que se requiere para ese proyecto o para el contrato. Perdón. ¿Y qué es productividad? Productividad es en cuánto tiempo podemos mover ese peso o ese volumen, o en cuánto tiempo está moviendo un equipo cierta cantidad de volumen, cuál sería el tiempo de pronto teórico que movería un equipo tantas toneladas. Entonces, productividad, a diferencia de producción, es que ya tiene la variable tiempo. ¿Qué es eficiencia? Eficiencias son los minutos dentro de la hora que trabaja un equipo, que realmente está trabajando el equipo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en campo una excavadora tiene que esperar, hacer cambios de turno. Entonces, este tema de la eficiencia determina eso. ¿Cuántos minutos reales está trabajando el equipo dentro de una hora? Por ejemplo, una eficiencia de trabajo del 50% significa que la excavadora está trabajando 30 minutos en cada hora. Una hora de 50 minutos, cuando hablamos en estos términos, significa que es una eficiencia del 83%. O sea que de los 60 minutos de cada hora del turno, está trabajando realmente son 50 minutos nomás. Y los otros 10 minutos son los que se van en cambios de turno, en esperar que llegue la doble troque, la volqueta, etc. Densidad, un concepto básico que vale la pena recordarlo. ¿Por qué? Porque la densidad también cambia, o sea, la densidad de los materiales también puede cambiar. ¿Y por qué cambia? Por temas de presión y temas de temperatura. Por ejemplo, es diferente la densidad de un material en banca a cuando está suelto, o es diferente un material húmedo a cuando está seco. Entonces, ustedes han tenido experiencias que compran un equipo para una densidad y de pronto usted dice, oiga, pero el equipo se está quedando colgado. Obviamente, si se cambia la densidad y se pone un material más pesado, pues el equipo o el balde no fue diseñado para ese tipo de densidades tan pesadas. Entonces, por eso es que es bueno entender y conocer los diferentes cambios que puede tener la densidad en los materiales. Factor de llenado. Este es otro concepto importante para tener en cuenta. Cuando ustedes averiguan o están utilizando un equipo y algún fabricante les dice, bueno, este equipo tiene un balde de 1 metro cúbico. ¿Qué significa ese metro cúbico? Hay algunas dudas o inquietudes que tiene la gente a veces y no sabe si el metro cúbico es a ras o ya es colmado, etc. Por lo general, y en la gran parte de todos los fabricantes, cuando uno habla o cuando el brochure especifica que el equipo tiene 1 metro cúbico, por ejemplo, ya incluye este morro o este colmado que ustedes ven en la gráfica. Adicional a eso, hay un factor de llenado o de abundamiento, como le dicen, que lo determina cada material. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí en la siguiente slide rápida. Esta es una tabla que tomamos de una excavadora 220, una excavadora de 21 toneladas. Ustedes pueden ver con la flecha verde que para este equipo
se ofrece un balde de 0.92. Entonces, si tenemos este balde de 0.92 y sabemos que vamos a cargar arcilla, pues la arcilla, según la tabla, tiene un factor de llenado de 1.1. Entonces, realmente lo que está cargando es 0.92 metros cúbicos por un factor de llenado de 1.1 y al final serían 1.01 metros cúbicos lo que realmente estaría cargando en cada palada esta excavadora si hablamos de arcilla. Vemos otros factores de llenados en la tabla de abajo, por ejemplo la primera que es material común, tierra, la segunda que es arena o grava y por ejemplo la tercera que es agregado. El agregado tiene un factor de llenado de 1, o sea que realmente no cambiaría si fuera, por ejemplo, en este caso, 0.92 por 1, seguiría cargando 0.92 metros cúbicos si el material fuera agregados. ¿Qué factores influyen en la productividad? Perdón. Tal como nos dijo Carlos y como lo que habló Carlos anteriormente, un factor importante es la buena selección del equipo, o sea, una buena configuración. Entonces, tenemos que seleccionar qué balde es el más adecuado, tenemos que seleccionar qué pluma y qué longitud de brazo es la más adecuada, si vamos a hacer excavación en masa, o sea, excavación donde se necesite un balde más grande, o si necesitamos alcance. Si necesitamos alcance, vamos a excavar sótanos, pues necesitamos un brazo más largo, y ahí el tamaño del balde entra a no ser tan prioritario. ¿Qué potencia del motor? ¿Qué tipos de orugas? Sabemos que hay orugas de 60 hasta 80, por lo general, centímetros en las excavadoras de 20 toneladas. Las orugas más anchas sabemos que son para temas de flotación. Las orugas más angostas son para temas de propósito general. Por ejemplo, en canteras también sirven para que no se rompan. Entonces, eso es parte importante. Primero, una buena configuración del equipo. ¿Qué otro factor influye también? El tipo de material. Si el material está en banca, si el material está suelto, si el material está compactado. No es lo mismo excavar directamente una peña de un banco de material en su estado natural a excavarlo cuando está ya, por ejemplo, después de una explotación o cuando está ya ripiado, como dicen, o está suelto. No es lo mismo excavar un material, una arcilla cuando está totalmente seca a como está húmeda. Entonces, eso también depende del factor, depende de la productividad en las excavadoras. Perdón un momento. Quiero saber si vamos bien. ¿Qué factor más influye? Pues las condiciones de trabajo. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Bajo qué condiciones climáticas? ¿Bajo qué ángulos? ¿Bajo qué métodos de explotación? Eso influye también en la productividad de un equipo. Eso nos va dando pues certeza de que no solo para producir más se necesita un buen equipo, también se necesita otros factores adicionales. Por ejemplo, la gestión de la operación. ¿Qué tanta experiencia tiene el operador? ¿Es un operador experto o un operador novato? Una adecuada planeación de mantenimientos. Ustedes saben que si un equipo pues no tiene su mantenimiento, su rutina de mantenimientos al día, pues puede molestar a futuro y eso puede acarrear en velocidades menores de operación. Esta gráfica que muestro acá, por ejemplo, es la mejor o la posición ideal o idónea para entrar a un material con una excavadora. ¿Cuál es la clave? Simplemente que los cilindros, tanto de la pluma como del brazo, estén a 90 grados. En esa posición, el equipo alcanza su mayor capacidad de desprendimiento del material. Por ejemplo, esto muchos operadores expertos lo saben, ya sea por capacitación o por experiencia de años, pero ese tipo de temas y de cómo entrar, por ejemplo, al material, afectan también la productividad de los equipos. ¿Cómo aumentar la productividad al máximo de nuestra excavadora? Por ejemplo, acá hay 3 tips. El primero, que ustedes ven aquí en la primera gráfica de arriba. Uno espera idealmente que la altura a la que esté la excavadora sobre el equipo, o sobre la volqueta, sobre el camión, sea aproximadamente, esa altura sea más o menos la longitud del brazo.
Esa es como la posición ideal de la altura de la excavadora sobre el camión para mejorar la productividad o para alcanzar la máxima productividad del equipo. Sabemos que en obra, pues obviamente las condiciones muchas veces no dejan que alcancemos estas posiciones, pero si es posible y si se puede, se podría pensar en esta posición del equipo sobre el camión. Zona de trabajo y ángulo de giros óptimos. Lo que uno espera es que el equipo no tenga que, entre el material donde excava y el camión o el acopio donde deja el material, no esté más máximo de 90 grados. Uno esperaría que máximo fuera 90 grados el ángulo que hace la excavadora entre el material que excava o que carga al sitio donde descarga. Ustedes pueden ver ahí la gráfica. Si en lo posible es menor que 90 grados, mucho mejor. Sabemos que también en campo hay condiciones donde incluso tenemos que hacer 180 grados entre lo que excavamos y donde descargamos el material, pues por las condiciones de la obra. Sin embargo, si es en lo posible que sea máximo 90 grados. Distancia ideal del borde. Ustedes pueden ver ahí la posición de la excavadora sobre el borde del equipo. Ahí es donde hablamos un poco el tema de la posición ideal de los brazos, del cilindro de la pluma, y si el cilindro del brazo sea 90 grados a la hora de penetrar el material. También el balde debe tener cierto ángulo a la hora de entrar en el material. Y todo esto, obviamente, por eso es que es mejor tener operadores o capacitar correctamente los operadores en las técnicas de operación y de entrada al material. Este es un cálculo sencillo de la productividad. Aquí aclaro que ustedes van a encontrar literatura donde hay fórmulas en las que ustedes pueden encontrar 10, 8, 5 factores adicionales que afectan la productividad. ¿Por qué? Porque cada fabricante recrea o maneja sus propios estudios teóricos de cada uno de sus equipos. Pero como les digo, lo mejor, y para ustedes calcular mejor su ciclo o lo que se están demorando en campo, es mejor hacerlo directamente en campo y medir su equipo con un cronómetro, con alguien que esté midiendo los ciclos de cada equipo, para tener una certeza de realmente cómo se ajusta eso a los tiempos teóricos. Esta es una sencilla fórmula, es muy práctica, donde estamos calculando la productividad teórica de la excavadora por hora, donde Q mayúscula será el resultado, será la productividad teórica en la hora. Q minúscula es el volumen del cucharón. Y 60 sobre T mayúscula será la duración del ciclo en fracción de minutos. De pronto puede sonar algo complicado en este momento, pero es una fórmula muy sencilla. Simplemente aquí lo que tenemos que conocer en campo es cuánto carga mi equipo, que sería la Q minúscula, y cuánto está demorándose el ciclo en cada palada del equipo, que sería la T mayúscula. Vamos a ver acá, primero aclarar algunos temas. ¿Qué es un ciclo de la excavadora? Un ciclo de la excavadora es el tiempo que demora el equipo entre que cuando ingresa el balde al material, llena el balde, gira hasta el camión, descarga, se devuelve y queda en la misma posición que como inició la carga o el desprendimiento del material. Eso es lo que se llama un ciclo del equipo, porque puede haber dudas, porque a veces la gente puede pensar, oiga, pero un ciclo no es cuando termina de cargar el camión. No. Un ciclo es lo que dura una palada en descargar una palada la excavadora, solo una palada. Entonces, eso es lo que da esta tabla. Esta tabla es un referente, tal como lo explicó de pronto Carlos. Cada fabricante tiene sus propios estudios teóricos y sus propias tablas de tiempo para cada uno de sus equipos. Obviamente cada fabricante lo ha hecho basado en estudios reales. Sin embargo, como les digo, si ustedes quieren calcular el tiempo de su equipo, simplemente sacan una muestra representativa, por ahí, si quieren 20 ciclos, y hacen un promedio. Y ustedes dicen, oiga, mi equipo en esta aplicación
se está demorando en una palada 30 segundos, 20 segundos. Si se demora obviamente más de 40, más de un minuto en hacer este ciclo sencillo, pues ya es que está pasando algo con la productividad. Pero para este efecto de esta sesión vamos a utilizar esta tabla y vamos a aprender cómo leerla y hacer un par de ejercicios para que ustedes tengan en cuenta cómo se calcula la productividad y qué factores o qué condiciones se tienen que tener en cuenta a la hora de calcular la productividad de un equipo. Tenemos la fórmula y vamos a entrar a la tabla. Entonces queremos calcular la productividad por hora, por semana, por mes, por año de un equipo. ¿Qué hacemos? Simplemente empezamos por calcular cuánto se demora una hora y luego ya lo extendemos y multiplicamos por los días o por los meses o por las semanas que se requieran. Pero lo importante es hallar la productividad en una hora. Entonces, ¿cómo leer esta tabla? Les recuerdo, esta tabla es una tabla referencial para trabajar este ejercicio. Cada fabricante tiene sus propias tablas y dependiendo del tamaño del equipo, dependiendo de las condiciones o la posición del equipo respecto al camión, etc. Esta tabla es una tabla simplemente referencial para este ejercicio. ¿Cómo entrar a la tabla? Uno primero, si ustedes lo están viendo en campo, ustedes miran, oiga, ¿cómo está ubicado mi equipo excavador respecto al camión? Si ustedes ven que les está tocando un ángulo ideal, que es entre 45 y 90 grados, entonces entran aquí donde dice ángulo de 45 a 90 grados. Después ustedes seleccionan qué tamaño de balde tiene este equipo. Si estamos hablando, por ejemplo, de un equipo de 20 toneladas, que por lo general tiene entre 1 y 1,25 metros cúbicos, seleccionamos de 1 a 2 metros cúbicos el balde. Y luego vemos qué tipo de excavación está haciendo el equipo. Ustedes dirán, oiga, pero yo cómo sé qué es fácil, qué es promedio y qué es difícil en la excavación. Por lo general lo que hablan los libros, algunos hablan de la cantidad, que una excavación difícil es la cantidad de material suelto respecto a la cantidad de material en banca, otros respecto a las condiciones climáticas, pero el mejor criterio de esto es la experiencia de obra de cada uno de los directores de obra o los supervisores de la obra. Todos ellos ya tienen en su criterio qué es una aplicación difícil o suave para una excavadora. Si ustedes quieren hacerlo de pronto más seguros, pues lo toman el promedio. Por ejemplo, aquí, si queremos creemos que es una aplicación difícil para el balde que llegaba para un ángulo de 45 a 90 grados, con un balde de 1.2, 1 a 2 metros cúbicos, y una aplicación difícil, pues sería 0.57. ¿Qué es 0.57? Es la fracción del minuto. Y eso también lo aclaro para que entendamos qué es ese 0.57, qué es ese 0.47, ese 0.36. Es la fracción de minuto. Por ejemplo, un minuto serían 60 segundos. 0.5, una fracción de 0.5 serían 30 segundos. Una fracción de 0.3 minutos serían 18 segundos. Lo manejamos en fracción de minutos, ¿por qué? Por la naturaleza de la ecuación que estamos manejando acá, que es Q igual a Q minúscula por 60 sobre T, que sería el tiempo de ciclo. Es por eso, ustedes, como les digo, encontrarán literatura donde la productividad la sacan por segundos y luego lo transforman a minutos, luego a horas, etcétera, pero al final el número debería ser el mismo. Simplemente la forma de mostrar la ecuación. Tengo dos ejemplos aquí que quisiera pues de pronto compartirles y los analizamos. Por ejemplo, un cliente requiere saber si su equipo Hyundai de 14 toneladas es capaz de mover más de 90 metros cúbicos por hora según las exigencias de un contrato. Quiero que a todos, pues desde el punto de vista como contratistas, clientes, creo que ustedes cuando licitan o cuando ven pues, o se van a asumir un nuevo reto, un nuevo proyecto, pues ustedes tienen que tener claro cuánto va a mover ese equipo y si les va a dar para el contrato en el que están licitando o en el que están contratando ustedes. Entonces, ¿qué hace primero uno cuando tiene o se ve enfrentado a este tipo de problema? Primero, necesita conocer las condiciones de la obra. Aquí vamos a suponer algunas condiciones, pero pues cada uno, según su experiencia o según el tipo de obra, pues las condiciones podrán variar. Para este caso vamos a hablar de que es una operación promedio, o sea que no es una excavación ni fácil ni difícil, sino está en el promedio
de una operación normal de excavación. Vamos a mover material como un suelto. Entonces estamos hablando que es un material agregado es un material de densidades de 1.7, 1.6 y suelto, o sea, no es nada difícil tampoco cargar ese material. Vamos a asumir que es un operador experto, vamos a asumir que estamos bajo buenas condiciones climáticas, o sea que no hay lluvia, hay buena visibilidad, etc. Vamos a asumir que la posición de la excavadora respecto a a donde va a descargar en el camión, está entre 45 y 90 grados, o sea que está bien posicionada. Y vamos a asumir para este ejercicio que la eficiencia es del 100%, o sea que el equipo va a trabajar los 60 minutos de la hora. Sabemos que en la realidad esto no pasa, pero esto lo hacemos para este ejercicio. En la realidad, por lo general, uno esperaría que las eficiencias estuvieran entre 0.8, 0.85, es como el promedio que se maneja. O sea que los 60 minutos más o menos el operador está montado en el equipo cargando sin cesar 50 minutos. Pero para este ejercicio vamos a manejar estas condiciones. Entonces, sabemos que es una operación promedio. Aquí, ¿cómo vamos a entrar y cómo vamos a guiarnos por la tabla? Pues por las bolitas que tenemos ahí. La bolita verde es operación promedio. Entonces, en la tabla ponemos que es promedio de la aplicación. Dijimos que era un balde de 0.71, porque es una excavadora de 14 toneladas en este caso. Sabemos que también aquí aclaro que dependiendo de la marca, el fabricante, el distribuidor, pues para un mismo tamaño de equipo pueden variar los volúmenes de los baldes. En este caso vamos a ofrecer el balde que tenemos en nuestra excavadora Hyundai de 0.71 para una excavadora de 14 toneladas. Entonces vamos a la tabla en la bolita azul y el ángulo, que es la bolita amarilla, es un ángulo de 45 a 90 grados. Ya tenemos estos tres variables y vamos a la tabla y vemos que para estas condiciones, para este equipo, para ese ángulo y para ese tipo de excavación, un ciclo va a demorarse 0.43 minutos. ¿Qué es 0.43 minutos? En segundos, pues son 25.8 segundos. ¿Cómo hace esta conversión? Es simplemente una regla de 3. Si un minuto son 60 segundos, ¿cuántos segundos van a ser 0.43 minutos? Pero como les dije, para esta sesión vamos a manejar esos valores en fracción de minutos. Entonces da 0.43 minutos, que es lo mismo si quisieran convertirlo a segundos que 25.8 segundos. Y simplemente reemplazamos en la ecuación. Tenemos Q minúscula, que es 0.71 metros cúbicos, y tenemos T mayúscula, que es 0.43. Reemplazamos y nos damos cuenta que este equipo por hora, teórica, como hablamos, podría mover 99 metros cúbicos por hora. Vimos en el ejemplo, me devuelvo un poco, que el cliente necesitaba saber si podía mover más de 90 metros cúbicos por hora. Vemos que sí, que el resultado sería que sí, podría mover hasta 99 metros cúbicos por hora, bajo estas condiciones, ¿no?, que planteamos. Por último, vamos a ver este segundo ejemplo, que es un contratista necesita mover 20.000 metros cúbicos al mes en un contrato de cantera roca. ¿Cuál será la productividad mensual si el cliente cuenta con una excavadora HX 300? Aquí pues la HX 300 es una excavadora de 30 toneladas, la pongo en este ejemplo, y vamos bajo estas condiciones. Va a ser en una cantera con roca. Por lo general y por la experiencia creo que tienen ustedes en ese tipo de trabajo, sabemos que es una aplicación difícil por muchas variables, por el tema del estado del material, el desgaste de las piezas como las orugas, los dientes, la dureza del material a la hora de excavarse, etc. Entonces ya sabemos que cuando vayamos a la tabla vamos a calificar este tipo de excavación como una excavación difícil. Se trabajará según la gráfica 2, que es la que está arriba a la derecha, en la posición. Sabemos que
Entonces vemos que el ángulo va a ser un ángulo máximo de 90 grados entre donde excava a donde descarga el equipo. Va a trabajarse en un turno de 10 horas con 1 hora de almuerzo. Vamos a trabajar de lunes a sábado. Se asume que el operador es una persona con experiencia de más de 10 años. Los mantenimientos se hacen fuera de los turnos de trabajo, que por lo general siempre se hace así. Y la eficiencia del 83% por hora. ¿Qué quiere decir el 83%? Como dijimos, que de la hora del turno va a trabajarse 50 minutos reales el equipo. Los otros 10 minutos van a ser, no sé, un cambio de turno, que el operador le entre una llama, etc. O sea, 10 minutos que se pierden ahí en cada hora. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos tal como lo hicimos la vez pasada. Entramos a la tabla según las condiciones que tenemos o que nos da el problema. Por ejemplo, ¿qué ángulo vamos a trabajar? Entonces vamos a trabajar un ángulo de 45 a 90 grados, porque las condiciones sabemos que exigen eso o que asumimos que son esas las condiciones. Entonces es la bola amarilla. Va a ser un equipo 1.27 en este caso, que es un balde roquero para este equipo de 30 toneladas. Entonces vamos a la bola azul, donde dice de 1 a 2 metros cúbicos. ¿Y cómo va a ser el tipo de excavación? Pues va a ser una excavación difícil, que es la bola verde, donde dice difícil. Cuando ya entramos a la tabla y escogemos cuál es el tiempo según esas condiciones, nos da que es 0.57 minutos. Aquí, como verán ustedes, les vuelvo a hacer la conversión a segundos, simplemente es para que más o menos sepan de qué estamos hablando. Y es 34.2 segundos. Recuerden, este 0.57 o 34 segundos, como ustedes lo quieran ver, es lo que demora un ciclo de una palada nomás, que es cuando el equipo entra al material, carga el balde, gira, descarga en el camión, vuelve al mismo sitio ya con el balde vacío. Ahí termina un ciclo de una excavadora. Es para que lo tengan claro y no tengamos confusión. Y ustedes no tengan confusión, por ejemplo, si quieren calcular en sus proyectos o en sus obras cuál es la producción de un equipo. Bueno, ya entrado a la tabla y seleccionado las diferentes condiciones, vemos que dura 0.57 cada palada de este equipo. Y ya, simplemente ya tenemos la Q minúscula, que es el volumen del balde, ya tenemos la T mayúscula, que es 0.57, y ahora lo único que hacemos es reemplazar. Cuando reemplazamos, nos da 134 metros cúbicos hora, porque eso es lo que habla el problema inicialmente. Necesitamos saber cuál es la producción horaria. Y ya teniendo la producción horaria, ya hicimos lo más difícil del cálculo. ¿Por qué? Porque lo otro ya es calcularle semanal o mensual o anual, según lo pida el ejercicio. Sabemos que por hora está produciendo 134 metros cúbicos. Y las condiciones nos decían que era un turno diario de 10 horas con 1 hora de almuerzo. O sea, serán 9 horas realmente lo que trabaja el equipo. Y de esas 9 horas dijimos que hay una eficiencia de 0.83. Entonces multiplicamos por el factor de eficiencia y nos da 1000 metros cúbicos en el día. En teoría estamos moviendo con este equipo 1000 metros cúbicos al día. Y nos dijeron que se trabajará de lunes a sábado. Entonces asumimos que pues son 4 semanas y son 6 días, pues 24 días al mes trabajará el equipo. Por lo tanto, el equipo estará produciendo 24.000 metros cúbicos al mes. Como ven, pues realmente no es un ejercicio difícil, simplemente es tener claro los conceptos. Usted no necesita muchas veces tener ese tipo de tablas de cada fabricante, no todos los fabricantes tienen eso en sus manuales
no tienen los tiempos de ciclo de cada equipo. Sin embargo, como les digo, esa T mayúscula ustedes la pueden calcular en campo, tomando, por ejemplo, durante media hora los ciclos. Entonces ustedes ven que el ciclo es 25, el otro 26 segundos, entonces ustedes ya sacan un promedio y ustedes dicen que su equipo está en un ciclo de una palada, está demorándose 27 segundos y usan eso como T mayúscula. Si no, pues van entonces a alguna tabla del fabricante y toman los tiempos según las condiciones que les dé el proyecto. Eso era como lo que queríamos mostrarles hoy. Es un tema de productividad. Realmente, pues, sacarle mejor provecho a sus equipos es clave, tanto para acabar de buena forma un proyecto, o sea, terminarlo de buena forma, como para que el equipo le rinda al máximo en esto. Esto es lo que la sesión que vimos hoy es netamente productividad en campo. Sabemos que hay otros factores que a ustedes los afectan como contratistas, como dueños de equipos, que son el consumo de combustible, los gastos operativos, los gastos en el tiempo, pero eso es otro tema ya más que pronto más adelante, si nos da el tiempo o algo, podríamos verlo en las sesiones futuras, que son temas ya de todo el tema que incluyen temas financieros y temas en el tiempo de operación de los equipos, costo total de propiedad de un equipo. Lo que vimos hoy simplemente era neta productividad en campo. Bueno, eso era la sesión de hoy. Pues la información que les dio Carlos, la información que les estoy dando. Espero que les haya sido muy beneficioso, que hayan tomado, pues, haya resultado con buenos aportes para ustedes. Esta página que les muestro aquí son nuestras redes, nuestro servicio al cliente. Y por último, pues vamos a ver un tema de unas preguntas